Durante años, has creído que eres tú quien se ahoga en el miedo, el arrepentimiento y el recuerdo. Pero, ¿qué pasa si escuchas con atención? ¿Qué pasa si aquel que sufre no existe en absoluto? Ni como idea, ni como simbolismo, sino en el sentido más literal. ¿Qué pasaría si el miedo que cargas no tuviera dueño? ¿Qué pasaría si el dolor que repites no tuviera un sujeto? ¿Qué pasa si el yo en el centro de cada lucha no es más que un personaje que nunca tuvo una realidad propia? Robert Adams no suavizó esta verdad, la entregó como una cuchilla, como una llama que quema su propia mecha y consume la ilusión que alguna vez iluminó. No hay nadie que sufra. El sufriente es imaginado. La mayoría de la gente oye esto y huye, porque aceptarlo significa cuestionar la existencia de la única cosa que han defendido toda su vida, ellos mismos. Hoy no huimos, no nos acercamos con meditación, ni con misticismo, ni con consuelo espiritual, sino con una visión directa. La sencillez que aterra a la mente, precisamente porque no puede razonar con ella. Antes de profundizar, una verdad debe ser vista con claridad. Los seres humanos renunciarán al placer mucho antes de renunciar al sufrimiento. El sufrimiento se siente familiar, le da textura e identidad al ego. Se convierte en la historia que explica quiénes somos. Soy el que fue herido, soy el sobreviviente, soy el que todavía lo está intentando. Robert Adams expuso este apego sin piedad. Deja de intentar arreglar a la persona que crees que eres. Esa persona no existe. La mayoría trata esto como una metáfora, pero no lo es, porque cuando la mente empieza a defenderse, siempre echa mano de las mismas pruebas. Pero mi dolor es real, mi miedo es real, mis recuerdos son reales, mis cicatrices son reales. Robert respondería en voz baja, casi divertido. Esas cosas se experimentan porque todavía se cree en el personaje, pero la consciencia detrás del personaje permanece intocable. Esta es la paradoja en el corazón de todo sufrimiento. El dolor aparece, pero el sufriente no puede ser encontrado, no porque se esconda, sino porque nunca estuvo allí. Así que mira de cerca ahora, no a tus pensamientos, ni a tus sentimientos, ni a las sensaciones del cuerpo. Busca al que los posee. ¿Dónde está la entidad detrás del miedo? ¿Dónde está la persona en la tensión? ¿Dónde está el yo que reclama todo este universo emocional? Puedes señalar un pecho oprimido, puedes señalar un recuerdo, puedes señalar una creencia, pero ninguno de ellos es el dueño. Son objetos que aparecen, vienen y van. Pero ¿dónde está aquel al que supuestamente pertenecen? Busca honestamente, 5 minutos, 5 meses, 5 años. El resultado nunca cambia. El yo nunca se encuentra, porque nunca estuvo allí. Robert Adams lo formuló con claridad quirúrgica. Tu único error es identificarte con la mente. En el momento en que eso se detiene, todo lo demás se cuida solo. La identificación es la raíz, no la emoción, ni el recuerdo, ni la experiencia. Porque en el momento en que aparece un pensamiento como «estoy herido», «no soy suficiente» o «estoy en peligro», se asume que ha nacido un personaje. Un sí mismo psicológico se construye a partir del lenguaje, una historia de vida se forma a su alrededor, y el sufrimiento comienza, no por el mundo, sino por un pensamiento que se confundió con una persona. Elimina esa suposición y toda la estructura se desmorona silenciosamente, como una sombra que desaparece en el momento en que miras directamente a tus propios pies. Si el sufrimiento se construye sobre un yo imaginario, ¿por qué es tan difícil alejarse de él? Porque el sufrimiento le da al ego su ancla más fuerte. Sin la historia de mis heridas, mi fracaso o mi trauma, la mente teme desaparecer. El vacío del ego se siente como la muerte, así que se aferra al dolor, no con odio, sino con devoción. Soy al que le hicieron daño, soy el que no puede dejar ir. Estas identidades se sienten sólidas, pero Robert Adams invita algo que el ego no puede soportar: el valor de no ser nadie, el valor de dejar de interpretar al personaje al que fuiste condicionado. Robert repetía obviamente una metáfora que la gente descartaba por simple. La vida es una película, pero tú eres la pantalla. Los personajes de una película sufren, colapsan, pierden el amor,
suben y caen, pero nada de eso toca a la pantalla. Si la película se quema, la pantalla no se calienta. Si la película inunda la escena, la pantalla no se ahoga. Si un personaje muere, la pantalla permanece intacta. La consciencia es la pantalla. La persona que crees que eres es la película. Si la atención permanece atrapada en la película, el sufrimiento es inevitable. No porque la vida sea cruel, sino porque las historias son inherentemente inestables. Robert decía que la vida no es la causa del sufrimiento, los pensamientos sobre la vida lo son. Los eventos son neutrales, la interpretación genera dolor. Una ruptura es neutral, el fin de un trabajo es neutral, un comentario duro es neutral, solo la mente añade el veneno, rechazo, injusticia, pérdida. Deja caer el comentario y lo que queda es simplemente movimiento, como un espejo que refleja todo, pero nunca retiene una sola imagen. Si el intento es la trampa, ¿cuál es la salida? La respuesta de Robert es la más simple y por tanto la más evitada. Quédate quieto. Deja de reaccionar. Deja que todo sea. La quietud no es una técnica, es el fin del esfuerzo. Y cuando el esfuerzo colapsa, el falso yo se derrumba con él. Observar al observador era el indicador más sutil de Robert. No significa analizar la consciencia, significa dirigir la atención hacia adentro, buscando al dueño de la experiencia y no descubrir a ninguno. No un reino místico, sino una presencia silenciosa, una claridad tan simple que la mente no puede comprenderla. Los pensamientos aparecen, las emociones surgen, las sensaciones cambian, los recuerdos se repiten, pero la consciencia de ellos persiste. Robert dijo: tú eres la consciencia en la que todas las cosas aparecen y desaparecen. Nada de lo que viene puede tocarte. Esto no es filosofía, es observación. Justo aquí la consciencia es constante. Todo lo demás es el clima. Cuando la identificación cae, la vida no se detiene. El cuerpo sigue moviéndose, las palabras se dicen, las decisiones ocurren, pero ya no hay un dueño psicológico. Detrás del movimiento, el drama se disipa. No en entumecimiento, sino en claridad, como un lago al amanecer, quieto, transparente, demasiado silencioso para ser perturbado. Robert lo resumió perfectamente. Cuando el creer en la mente cesa, la paz viene por sí sola, no una paz mística, sino una natural. La ira puede cruzar, pero no encuentra a nadie sobre quien aterrizar. El miedo puede subir, pero no encuentra resistencia. El ladrón entra en la casa para robar algo y descubre que la casa está vacía. Al final, Robert redujo todo a una instrucción. Quédate quieto. Deja de reaccionar. Deja que la vida se desarrolle. Todo se arreglará por sí solo. No porque algo externo controle la historia, sino porque una vez que la resistencia cede, la verdad se vuelve innegable. No hay sufriente, solo el pensamiento de uno. Cuando ya no se cree en ese pensamiento, lo que queda es lo único que siempre fue real, una presencia silenciosa e ininterrumpida que nunca fue tocada por nada. Y cuando el buscador desaparece, el camino finalmente se revela.